Bienvenidos a todas, todos, todes que están en el seminario de Ciudad Habitable. Esta es la segunda sesión del seminario y con nosotros está ahora la doctora Juana Martínez Reséndiz y nos da mucho gusto que nos pueda acompañar el día de hoy. La doctora Juana Martínez Reséndiz es doctora en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestra en estudios regionales y actualmente es profesora en la licenciatura de Planeación Territorial de la UAM Xochimilco, así como en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es coordinadora de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Sus temas de investigación son espacio público, movilidad y transporte, género y cultura, y es colaboradora en el proyecto Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es coautora y coautora de muchas publicaciones académicas relacionadas justamente con los temas. Y no voy a leer todo su currículum porque es bastante largo, pero ciertamente es una de las personas que ha incursionado para ver el tema del urbanismo, ¿no? Y de los estudios urbanos desde la perspectiva de género. Y para nosotros le agradecemos mucho que nos acompañe, doctora Martínez, porque realmente es un poco complicado encontrar a personas que hayan hecho su carrera, pues analizando el tema de los estudios urbanos con perspectiva de género, así que seguramente nos enriquecerá mucho en esta sesión. Les cedo la palabra. Y muchas gracias. Agradezco la invitación a este seminario, que sin duda el tema me interesó por la perspectiva de hablar sobre cómo vinculamos el tema de los cuidados con el desarrollo urbano, con la fuerte presencia de la urbanización de las ciudades y este vínculo con las actividades que realizan muchas mujeres, en particular jóvenes, pero también otros sectores que se han sumado a las actividades importantes del cuidado. Muchas gracias. Cuando ustedes me indiquen, ¿puedo iniciar con la presentación? Adelante, sí. Muy bien, pues he presentado en algunos foros el tema de la planeación urbana, pero nunca vista desde el cuidado. Entonces, para mí es abrir y presentarles a ustedes y reflexionar en torno de cómo se vincula la actividad, yo diría, de la planeación urbana, del urbanismo, del diseño urbano, en el contexto de los cuidados. ¿Cómo organicé esta presentación para el día de hoy? Como ustedes saben, el crecimiento de las ciudades ha sido en décadas, a mediados del siglo XXI, yo diría, una urbanización acelerada. Esta urbanización acelerada, yo diría que en la región de América Latina, como en nuestro país, ha sido acelerada de tal manera que varios estudios en particular señalan que la urbanización no necesariamente ha propiciado un desarrollo equitativo. Y en esto lo vinculo el desarrollo entendido en un contexto muy amplio que podemos entender por desarrollo, tanto en el ámbito económico como social y como cultural. Pero no necesariamente la urbanización de las ciudades ha propiciado esta equidad en el desarrollo amplio que podamos tener nosotros, desde las distintas miradas que se le da al desarrollo. En algunos casos diríamos que ha sido incluso lo contrario. Vemos grandes zonas con pobreza urbana y que se empezó a generar a partir de asentamientos irregulares que se dieron con la llegada de flujos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto de migración que se dio en torno de las periferias urbanas de las grandes ciudades, encontramos a un grupo vulnerable y siempre se ha mantenido este grupo vulnerable en el contexto por su actividad
para el cuidado, justo, para la misma generación de producir para la ciudad y generar alternativas que propicien que la mujer empiece a ser un agente importante en la ciudad. Sin embargo, esta mujer, ¿no? Estas mujeres que contribuyen de alguna manera a las economías de la ciudad, no están incluidas en la planeación de estas ciudades. Ahorita vamos a ver de qué manera no están incluidas y cómo se han ido incluyendo, porque creo que también hemos avanzado por ahí. Para algunos organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, ven que estas mujeres jóvenes, y que en algún momento también lo fueron las mujeres en edad avanzada, o lo son incluso, cuando en las familias ya no están las mujeres jóvenes y son las mujeres adultas que también están empezando a cuidar a estas mujeres también en edad. Entonces ahí hay una relación importante. No solo son las mujeres jóvenes, pero también son las mujeres de edad las que empiezan a tener estas actividades. Entonces, independientemente de las estadísticas, porque las estadísticas nos muestran que son las mujeres quienes, en comparación con los hombres, dedican más tiempo a los cuidados, a ese tiempo que le dedican durante el día y de manera cotidiana. También se han incorporado algunos hombres, el sector masculino, pero de preferencia son las mujeres. La siguiente, por favor. En este ámbito, en este contexto de urbanización, yo la primera pregunta que me hago es ¿cómo? ¿Cómo puede contribuir la planificación y el desarrollo urbano al cuidado y a la igualdad de género? ¿Por qué lo relaciono con la igualdad de género? Porque vemos que en este contexto que hemos señalado con anterioridad, son las mujeres quienes están a cargo de este cuidado. Pero vamos, ¿cómo lo podemos demostrar que están en el cuidado? ¿Cómo podemos señalar el papel tan importante que se ha generado en este sector de la población, yo diría, y de qué manera podemos empezar a dialogar con quienes se dedican en la práctica profesional para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo urbano de las ciudades? Porque yo lo veo como un diálogo, ¿sí? Si bien tenemos que comprender desde dónde estamos mirando el cuidado y después cómo lo podemos vincular con el tema de la práctica profesional para el diseño de las ciudades. Entonces, discutir a nivel conceptual y cómo se aplica ya en la realidad, en la práctica, pero sí tenemos que partir de primero entender hacia dónde nos estamos acercando al concepto de cuidado y cómo se vincula con este trabajo cotidiano. Es muy importante aquí tener en cuenta el espacio y el tiempo. No es lo mismo hacer actividades de cuidado en una ciudad como Toronto, quizás, que en una ciudad como Calcuta, en la India. No es lo mismo hacer actividades de cuidado en una ciudad quizás como Nueva York, que una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, es muy importante el contexto en este sentido. La siguiente, por favor. Bueno, hay un elemento muy importante que vincula el desarrollo urbano, la práctica del cuidado, con un elemento que es muy importante, el tiempo. En la dimensión socioespacial,
el tiempo es muy importante. El tiempo que dedicamos, el tiempo que dedicamos al desplazamiento, pero también el tiempo visto desde una manera más social. En este sentido, el término de pobreza del tiempo para mí ha sido fundamental entender cómo experimentan el tiempo las mujeres que se dedican a los cuidados, pero además vinculados con con este trabajo no remunerado en sus hogares. Esta pobreza del tiempo ha sido un indicador muy importante porque hace referencia justo a esta carencia de tiempo debido a este exceso a veces de actividades que tenemos en casa para cubrir nuestro trabajo doméstico, pero además el cuidado de menores o personas que requieren nuestro cuidado porque son personas dependientes. Estas pueden tener alguna discapacidad o también por edad. Sin embargo, aquí yo veo que esta pobreza de tiempo, ¿sí? Es un elemento muy importante para el desarrollo social y emocional de las mujeres. Entonces, estamos siempre en esta constante lucha por hacer más largo el tiempo, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, en esta pobreza del tiempo, ¿en dónde ubicamos el trabajo doméstico? Y cómo vinculamos el trabajo doméstico con el cuidado, pero se ha, yo dijera, constituido que la mujer hace actividades domésticas y de cuidado, pero como una función natural. Se nos dice que por las últimas, yo diría, 2 décadas, en las últimas 2 décadas, yo diría que se han cuestionado el trabajo doméstico y los cuidados como actividades que representan una forma muy distinta que tiene que ser valorada y que tiene que ser reconocida. Pero además, porque representa un valor y le añade valor a la economía y a la sociedad. O sea, ¿qué pasaría si las mujeres renunciaran a esa aparente naturalización que se nos ha dado para el trabajo doméstico y para el cuidado? ¿Qué pasaría en la sociedad si las mujeres rehusaran a esta aparentemente función natural que tenemos? En esta situación que ponen a las mujeres principalmente, no estoy generalizando, pero en su mayoría son mujeres, visibilizar, yo diría, el trabajo que realizan las mujeres en el ámbito solo privado. Ese era el ámbito privado. En la medida en que las mujeres visibilizan sus actividades en el ámbito público, con su incorporación al mercado laboral, es ahí donde empezamos a romper con esta división del trabajo clásico, yo diría, que se planteaba desde el siglo XVIII, en donde la mujer era vista solo a partir del trabajo reproductivo. Y el trabajo productivo, el que generaban los hombres, ese era el que importaba. En ese estaba representado un hombre el cual llevaba, ¿no?, de manera también natural el pan a la casa. Y la mujer, de cierta manera, esperaba en casa y se encargaba de esta reproducción social de la familia. Entonces, esa visión creo que ha ido cambiando, pero sí se conformó y se conformó históricamente y
aún está, yo diría, presente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora relaciono el tema del cuidado. El tema del cuidado y con esta presencia de la mujer, tanto en el ámbito, yo dijera, privado aún, pero también en el ámbito público. El cuidado empieza a tener una presencia en la discusión que se plantea, yo diría, el movimiento feminista, no como cuidado en sí, no como la actividad del cuidado propiamente, pero sí sobre las actividades que realizaba la mujer de manera privada, en la manera en la que no son públicas. Al interior, la mujer hacía, al interior de la casa, la mujer hacía actividades, pero que no eran vistas de manera pública. Era algo finalmente privado que se mantenía, yo diría, oculto, ¿no? Y que no tenían, de cierta manera, cómo generar esta visibilidad hacia afuera. Entonces, todo se arreglaba de manera interna. En este contexto, a finales del siglo XX y principios, yo diría, del siglo XXI, empiezan a existir ciertas tensiones. ¿En qué sentido estas tensiones? La mujer se incorpora de manera importante, yo diría, al mercado laboral y empieza a haber esta externalidad de que el tiempo, como el elemento más preciado, empieza a tener la mujer dificultades para organizar sus propias actividades al interior y al exterior. Entonces, se empieza a buscar de cierta manera señalar que el cuidado era un elemento que a la mujer limitaba su desarrollo hacia afuera, hacia el exterior. Entonces surgen pues yo diría, estas investigaciones en América Latina que ven como tema central el cuidado, pero también se empieza a pensar desde una economía feminista. Las mujeres feministas, en este caso, el movimiento feminista, empieza a hablar del cuidado, pero también desde una forma crítica y señalar que este cuidado es el que va a predecir de cierta manera el bienestar social en una sociedad y que estaba siendo poco valorado. O sea, el cuidado como un elemento central para el bienestar, pero que ya chocaba con las actividades que las mujeres tenían vinculadas al ámbito doméstico, pero además también señalar que la actividad que realizaban fuera era también importante para el mismo desarrollo de las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, en esta discusión, ¿no? En esta dimensión en la que cruza y la disyuntiva, yo diría, de una mujer de permanecer en casa con sus actividades domésticas, con el cuidado, pero además tener que salir a trabajar, empiezan a surgirnos preguntas y empezamos nosotros como mujeres también a cuestionarnos, pues, ¿cómo le hacen aquellas mujeres que tienen que combinar el trabajo remunerado, no remunerado y ser cuidadoras de menores de edad, de gente enferma, de personas mayores, de personas con discapacidad? En el trabajo de Lucía Damián está presente el tema de las mujeres cuidadoras, pero además me gusta
la forma como ella lo aborda, porque cuestiona el papel que va a tener el Estado para el cuidado de menores, pero también de gente adulta, pero también de qué manera este sistema estatal debe de generar un sistema de cuidados que, que sea accesible, que sea alternativo, porque la disyuntiva de las mujeres cuidadoras es que obliga incluso a muchas madres a dejar a sus hijos menores solos en casa. Entonces, esto que se mantiene, yo diría, todavía oculto, estas formas de que las mujeres, cómo hacen para dejar a sus hijos, al cuidado de otras personas, y lo que tienen que también hacer las mujeres para no desatender sus necesidades económicas, las hace también vulnerables y a tomar decisiones que a veces son poco comprendidas por la misma sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, poco sabemos todavía de cuánto se ha invertido en infraestructura para la atención de los cuidados. Sin embargo, esta inversión, estos programas destinados para la atención de los cuidados tendrían que tener un impacto importante en el desarrollo más igualitario, y que seguramente nos va a acercar a tener la igualdad de género. Por un lado, yo lo veo, ¿no? Que sí se reduciría la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, pero también abriría posibilidades para que más mujeres se incorporen al mercado laboral. Para tener un trabajo remunerado, pero para tener una independencia económica y de autonomía económica. No me voy a detener al concepto de autonomía económica porque es mucho más amplio. Esta autonomía económica no solamente es el ingreso, esta autonomía económica tiene que ver con otras dimensiones que hacen a la mujer que se vaya fortaleciendo, pero también que vaya generando una apropiación de sus propias emociones y decisiones en un ámbito mucho más amplio. No me voy a detener. La siguiente, por favor. Bueno, cuando ustedes, y les di un texto, ¿no? Le pedí a la doctora Mariana que les compartiera un texto. Cuando nosotros nos planteamos entender en dónde se está estudiando, cómo se estudia el término, el concepto de los cuidados, encontramos que no existe una definición única sobre el cuidado. Esta se generó de cierta manera en la academia desde un sentido común, ¿sí? Y aún creo que está en construcción una definición más teórica de esta. Sin embargo, tenemos que reconocer que la investigación sobre el cuidado en América Latina sí se produce desde un enfoque feminista, que también es retomado desde la sociología, y también se puede abordar desde el cuidado como un derecho. También desde la ética del cuidado, disciplinas como la antropología o la psicología social, también se cuestionan el cuidado como un elemento central para el desarrollo humano, para la misma reproducción de la sociedad. Y esta valoración que se hace de él, pues tenemos que insistir que surge desde
la economía feminista, donde esta valoración del tiempo de la mujer es un elemento central. Empezamos a cuestionarnos también sobre nuestra valoración de nuestro tiempo y de nuestra autonomía económica. La siguiente, por favor. Bueno, yo les señalaba desde el inicio de esta charla que la economía del cuidado empieza a abrir, empieza a ser visible estas desigualdades de género. Entonces, para nosotros, desde el urbanismo, desde la planeación urbana, desde el diseño urbano, empezamos a ver que estas desigualdades no solo se dan en el ámbito solo social y cultural, sino que empiezan a tener un impacto en el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Esta desigualdad se territorializa. ¿En qué sentido el concepto de territorialización? En el sentido en que se observa, se toca, ¿sí? Se organiza un espacio a partir de las necesidades que surgen de las mujeres por incorporarse al mercado laboral sin descuidar sus actividades también en casa, y empecemos a ver que estas desigualdades de género están presentes en la vida cotidiana de las personas, y yo dijera en particular de las mujeres. Sí, vamos comprendiendo el porqué de las mujeres al tener esta doble, yo diría, esta doble división del trabajo, ¿no? Que aún se mantiene y que aún sigue siendo permanente, a pesar de lo que podamos señalar de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y con la pandemia, ustedes recordarán que las mujeres fue el sector que de una manera se desincorporó al mercado laboral para atender justo las necesidades que requerían el confinamiento por la pandemia. La economía del cuidado, se desarrollan trabajos muy interesantes de investigación en donde yo les había comentado desde el inicio. Se habla de medir el tiempo, de decir, a ver, las mujeres hacemos 8 horas laborales más las hace, las investigaciones también parten de hacer diagnósticos sobre la oferta y la demanda de cuidados. Esto con la intención de que las mujeres trabajadoras que dependen de otras mujeres cuidadoras o de otros servicios de cuidado, también empezamos a ver quiénes son los que están ofertando el cuidado. Y la parte más, yo diría, de la dimensión más estadística, más de cuentas nacionales, más de integrar a una economía macro, el tema de los cuidados para ver cuánto representa para una, pues yo dijera, para un país el Producto Interno que se genera por las horas de cuidado y que estas no están siendo remuneradas en un país determinado, ¿no? Entonces empieza ahí estas cuestiones de atender desde la economía del cuidado estos elementos que no habían sido considerados pues para los gobiernos principalmente. La siguiente, por favor. Bueno, vincular el desarrollo urbano y el cuidado. Observar que estos procesos de planificación y de diseño se relacionan con estas estructuras y comportamientos sociales.
en donde están presentes estas desigualdades existentes, yo diría existentes aún. En este marco, ¿no?, de reconocer las desigualdades, ¿no?, presentes en el territorio, aún un gran número de profesionales de la planificación y del diseño no admiten ni entienden plenamente, ¿no?, aquí lo señala el Banco Mundial, cómo las condiciones de los entornos construidos y la falta de la diversidad en las voces, ¿no?, que le dan forma, ayuda como, como una reflexión. ¿De qué manera nosotros como profesionistas de la planeación debemos de comprender que los entornos construidos necesitan todavía ser transformados? Estos son muy importantes para, para, no, para no continuar con estas desigualdades todavía existentes. La siguiente, por favor. Bueno, entramos aquí a un tema importante de, de hacer esta reflexión, de qué medida la planificación y el desarrollo urbano dan forma a este entorno construido que nos rodea, pero que en este entorno es donde nosotros como sociedad vivimos, trabajamos, nos movemos, ¿sí? Descansamos, yo diría disfrutamos. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que pensarlo desde esta manera? Por la diversidad de actividades y la diversidad de prácticas que hacemos en los entornos. Tenemos que hacer espacios que empecemos a disfrutar. La siguiente, por favor. Bueno, incorporar la categoría de género en el cuidado y en el desarrollo urbano ha sido muy importante para también para aportar a reconocer estas desigualdades y también para ir trabajando para leído en algunos estudios recientes, yo diría, que esta categoría, si bien viene incursionando desde la década de los 70s, y sí parte de esta construcción social y cultural que se hizo para diferenciar al hombre y la mujer, pero desde elementos biológicos, esta categoría ahora es muy importante para reconocer y cuestionar la forma como hombres y mujeres están, eh, están diferenciados para el desarrollo de sus propias actividades que, que eran reconocidas, pero de una forma solo biológica. No eran reconocidas a partir de que esta construcción es social y es cultural, pero que la hemos venido históricamente solo asociando con lo biológico. ¿Qué nos separa a los hombres de las mujeres? Pero solamente desde este recurso de la biología, ¿no? Pero distinta literatura nos ha hecho reconocer que la forma como nos construimos como mujeres o la forma como nos construimos como hombres tiene un contexto social y el reconocimiento natural, biológico, pues esto no es una determinante, yo diría que aún sigue siendo dominante, pero que se ha tratado
en algunos espacios incluso se habla de los géneros ahora, no solamente hombres, mujeres, sino empezar a entender a los géneros. Y que estas construcciones sociales y culturales que se han asumido históricamente están empezando a cambiar. La siguiente, por favor. Bueno, en esta revisión que yo realicé para esta charla, me di cuenta que existe material que podemos nosotros consultar y en particular está el manual para la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género que plantea el Banco Mundial. Yo lo consulté como un documento que parte de reconocer estas desigualdades y parte de reconocer la perspectiva de género. Si bien este documento interesante desde el sentido cómo lo está planteando, hay una justificación socioeconómica que yo lo vinculo con el tema de la economía del cuidado, en donde se incluye a la mujer y hay una valoración por el tiempo de la mujer, pero también para reconocer esta autonomía económica a la que aspira la mujer, y no solo la mujer mexicana, sino la mujer en determinados, en el contexto global, yo diría. Entonces, estas guías que si bien podemos estar de acuerdo o no con los planteamientos, lo que me llama la atención es que en este manual en particular están señaladas las desigualdades de género, pero que estas interseccionan con la planificación y con el diseño urbano. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo vinculan? Lo vinculan en la manera en que hacen una, yo dijera, incorporación de varios sectores de la población, incluidas obviamente las mujeres, ¿no? Como parte importante, pero también hacia los menores de edad, niñas, niños y las minorías sexuales y de género, en donde entran todos, todas, con edades distintas y con capacidades o discapacidades también distintas, en donde se subraya, yo diría, esta perspectiva de género de una manera horizontal, no vertical. ¿Qué quiero decir con esto? En donde esta interseccionalidad de entender que la categoría género intersecciona con clase, con etnia, con, con, eh, con edad y con clase social. Entonces, no por el hecho simplemente de ser mujeres o no con el simple hecho de utilizar la categoría de género, es que estamos hablando y no estamos discriminando. Creo que la interseccionalidad nos permite entenderlo de una manera compleja, pero sí tratar de entenderlo desde distintas desde donde nos situemos como mujeres en un contexto que yo les comento desde la clase social. No cruza y es transversal a la política de género que se puede dar desde distintos continentes. La siguiente, por favor. Bueno, si bien entendemos que las brechas de género en los entornos construidos van a contribuir de forma directa a estas desigualdades socioeconómicas de género, como habíamos comentado, pero a las personas también con discapacidad o capacidades, como la señala el Banco Mundial. La siguiente, por favor.
Bueno, vamos a entrar aquí a los cómo y los porqués. El cómo. Ya, bueno, pues cómo, ¿no? ¿Cómo lo vemos en el espacio construido? Yo diría que lo hemos observado, lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿sí? Hay dificultades para las mujeres a un empleo remunerado y a la educación principalmente. ¿Por qué? Por las barreras geográficas. Dependencia económica, nuevamente las barreras geográficas. ¿En dónde están los mercados laborales? ¿Cuánto demanda? ¿En dónde están las viviendas? ¿En dónde están el mercado laboral? Las mujeres dedican este dinero a servicios básicos. ¿En qué sentido? Se compra agua embotellada, se compra agua potable. ¿Por qué? Porque se escarece a veces de esta infraestructura, de este dinero de su bolsillo, dinero que hace falta para la economía, ¿no? Para la economía doméstica, sino que lo dedican, lo disponen para otros servicios que tendrían que estar ya dotados de una manera, pues de una manera más organizada, pero no se da de esta manera. Hay menos libertad. ¿En qué sentido? Las mujeres al estar viviendo en periferias, las mujeres que viven alejadas de estos centros de atención, eh, están en constante riesgo porque se generan pocas redes sociales. Su red también se ve frágil. Sin embargo, hemos visto también que estas nuevas tecnologías también hacen que la mujer se vincule, pero no necesariamente quiere decir que se incorporan de la misma manera. Hay dificultad de las mujeres para ejercer su participación en los procesos públicos de decisión. En lo que en este sentido se les incluye, no se incluyen más bien, yo diría, en las decisiones de la planeación para estos entornos construidos con este enfoque de género. Entonces, son los cómo vemos estas desigualdades, pues quizás ustedes observen otras. Estas yo he observado y creo que hay más, no se agotan en esta lista. La siguiente. El por qué. El por qué. Aquí, bueno, decimos, bueno, están estos entornos construidos, ya vimos cómo están estas desigualdades, y yo diría el por qué. Bueno, entendemos que la planeación de las ciudades ha sido neutral. Dicen, las ciudades no tienen género, y nos dirían el movimiento feminista. Hay un feminismo que está reconociendo que las mujeres estamos presentes en las ciudades a partir de que se nos ha invisibilizado en ellas. Entonces, reconocemos que ha sido neutral, reconocemos que han sido en su mayoría hombres los que se han encargado de esta planeación y que estos espacios urbanos se fueron construyendo a partir de las necesidades de los hombres. Entonces se fueron de cierta manera perpetuando, yo diría, unas normas patriarcales de género en una sociedad que designaba a los hombres como los únicos que tenían que salir de casa para llevar pan a casa nuevamente, ¿no? Entonces las mujeres se les fue dando este papel de cuidadoras, relegadas al ámbito privado del hogar, pero también privadas a otros recursos. En ese caso ponen de la tierra, recursos de la propiedad, a recursos que la mujer no estaba considerada para que también tuviera un patrimonio, yo dijera que para que fuera construyendo su propio patrimonio económico.
La siguiente, por favor. Sí, no me quiero detener mucho bueno, no detenerme a, bueno, a todas las aportaciones que ha habido de arquitectas, de urbanistas, de geógrafas, en señalar de esta neutralidad de la ciudad y a toda esta crítica, ¿no?, que hay en torno a, pues yo dijera, a invisibilizar a las mujeres y hacer que su presencia en la ciudad se incorpore de manera tardía, cuando siempre ha estado presente. Sin embargo, el diseño de esta misma, pues nos presenta todavía esta tendencia, ¿no?, a creer que la mujer no requiere de servicios para hacer sus propias actividades. Al contrario, yo creo que está todavía fragmentada esta concepción de la planeación. Se requiere, es necesaria, pero solo la vemos a veces en papel, difícilmente la llevamos a la práctica. Entonces, a mí me gustaría, no sé Bueno, si ya se va a seguir regresé. presentando. Sí, ¿Se va es a lo que te seguir iba a decir. presentando? Muy bien, Ahorita voy a compartirte yo comparto la pantalla. muy bien. Pues, bueno, les comentaba, tratar de invisibilizar a las mujeres, ¿no? Pues lo hemos visto. Pues ha generado que estos entornos urbanos pues se conviertan en lo que señalan algunas feministas argentinas, ¿no? En, en, en seguir perpetuando estas desigualdades, ¿no? En donde pues estas desigualdades propias, ¿no?, dijeran ellas, del patriarcado, pero también de, de, de esta construcción, también yo diría, sociocultural, ¿no?, de permanecer invisibilizado el trabajo que hacen las mujeres fuera de casa. Entonces, tratando de vincularlo con la desigualdad que hay, pues un elemento importante es la movilidad. Esta movilidad que se prioriza a los hombres que trabajan sobre las mujeres también que trabajan. Sin embargo, algunos colectivos feministas y demás también han visto que en la misma construcción de los entornos, el equipamiento urbano en estos espacios públicos, yo diría, vemos muchas contradicciones, ¿no? Se diseñan, se ponen a disposición de la ciudadanía, yo diría, estos espacios públicos. Sin embargo, vemos que el funcionamiento de estos, con poca luz o a veces sin luz, no hay baños, el transporte es inseguro, es peligroso. Y esto no solamente es para nosotras o nosotros aquí en México, sino que está presente en América Latina. O sea, por eso yo les comentaba, no es un asunto solamente de nuestra sociedad, sino que es un asunto que compartimos en América Latina. La siguiente, por favor. Sí. Pues en este recorrido que yo les he hecho, pues yo les diría que en la teoría, ¿no?, de la planificación y del diseño, así como en su práctica, permanecen estos supuestos heterocentristas. Hay una prioridad a la movilidad de los hombres trabajadores sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres, pues, no pertenecen al espacio público y este espacio público aún no es de nosotros, ¿no? Entonces, el desarrollo urbano, yo diría, ha excluido las necesidades de las mujeres, con este sentido muy amplio. O sea,
tenemos necesidades distintas porque somos distintas, pero hay algo que nos relaciona y que nos vincula a, a permanecer en estas ciudades, pero a partir pues de nuestras propias necesidades que tenemos mismas de, como yo les decía, de autonomía económica, pero también en cómo contribuimos a la misma reproducción de la sociedad. Somos importantes para el desarrollo mismo de nuestras sociedades. En este sentido, yo preguntaría, género en la teoría, pero en la práctica, o sea, estos procesos de planificación y de diseño incorporan la perspectiva de género. Sí, sí y siempre sí, si los entornos construidos se hacen más accesibles, conectados, seguros, sanos y resilientes. La palabra aquí de resiliencia tiene que ver qué tanto nos estamos adaptando, qué tanto nos adaptamos a esta, yo dijera que con el confinamiento, con la pandemia que hemos sufrido, qué tanto hemos sido resilientes también a estos cambios que se han dado y que de cierta manera las mujeres han sido las que han sufrido más esta sana distancia, ¿no? Apareciera esta sana distancia y este confinamiento. Entonces, en la práctica podríamos decir la planeación y el diseño tendrían que ir generando beneficios socioeconómicos y significativos. Y solamente así podríamos contribuir a un desarrollo, pues yo dijera, sostenible. El por qué lo planteo desde esta perspectiva de la sostenibilidad o sustentabilidad, porque también es el movimiento feminista quien ha planteado esta dimensión de hacerlos sustentables, de plantear la cuestión yo dijera, del medio ambiente para los entornos construidos. En la práctica, pues lo vemos, ¿no? Siguen estando separados espacios públicos y privados, sigue habiendo esta restricción de acceso a estos espacios públicos, seguimos viendo segregación espacial, seguimos viendo infraestructura no adecuada, desproporcionada, yo diría, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a los desplazamientos? Y entonces estos espacios públicos siguen adaptándose en primer lugar a los hombres y en menor lugar a las mujeres, pero siguen siendo menos accesibles, ¿no? Y peor aún para quienes presentan algún tipo de discapacidad motriz. En la movilidad, pues lo vemos, ¿no? Accesibilidad de movilidad, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues nuevamente, estos sistemas de transporte siguen teniendo patrones de movilidad para yo dijera me voy a ver, no solo para hombres, sino más bien para una dinámica laboral, pues, que está más enfocada al género masculino, ¿no? En este caso, hay un sistema de transporte público que de cierta manera no toma en cuenta todas las actividades y necesidades que tienen las mujeres para desplazarse y que van muy vinculadas a esta responsabilidad que tienen en los cuidados. Entonces, es muy probable que las mujeres caminen, usen transporte público y que tengan una movilidad física limitada y necesaria, yo diría, movilidad necesaria para su propio número de problemas, de situaciones de seguridad en el transporte público y también pues pasan tiempo viajando, pagando más por los trayectos y a veces también por los mismos problemas de seguridad, pues también dedican o disponen también del recurso económico quienes lo pueden hacer, pues para a veces no tan
los Uber o los taxis, ¿no? Que tampoco ahora no son tan seguros, pero uno como mujer con esta protección o aparente seguridad, pues hace uso de ellos, ¿no? Y también esta movilidad limitada, pues está directamente relacionada con menores oportunidades económicas. ¿En qué sentido? En que sus desplazamientos siguen siendo de las mujeres largos, sí, pero a veces la búsqueda de estos trabajos en un mercado laboral que está quizás la distancia no sea mucha, pero llegar ahí, acceder a ese lugar, les implica disponer un recurso económico que a veces no lo tiene. Entonces, aunque queda mucho por hacer, yo comparto con Lucía Fragoso en que nos falta todavía conocer quién cuida y en qué condiciones. ¿Cuáles son las características de las cuidadoras, tanto de este trabajo no remunerado como quien lo hace de manera remunerada? ¿Quiénes son estas mujeres cuidadoras o cuidadores, hombres también? Y yo aquí diría, ¿no? La planificación urbana la deben enfrentar las personas que cuidan y quienes requieren cuidados. ¿Cómo? ¿Cómo la planificación urbana, el desarrollo urbano, el diseño urbano facilita o dificulta la actividad para quien cuida y para quienes requieren cuidados? Entonces, reflexionar, yo creo que aquí sobre cómo funciona el entorno construido para las mujeres que es reflexionar también sobre las relaciones de género con este enfoque interseccional que incluye pues la sexualidad, la etnia, la raza, la clase social y la edad. Yo diría que seguir impulsando la planeación y el diseño urbano con perspectiva de género, adoptar los principios del diseño universal. ¿Por qué? Porque el diseño universal creo que nos permite promover y construir estos espacios, pero también que cubran las necesidades de todas las personas, independientemente de la edad, de las capacidades y todas estas cuestiones que hablábamos de la intersección, la etnia, la raza, el ingreso, la identidad también misma de género. Entonces yo diría que el diseño universal es el que va a promover el uso equitativo y va a dar esta flexibilidad en el uso que se le da al entorno construido desde el diseño, pero también como para cómo está funcionando, ¿no? Para el bien de todos y todas, porque sí, tenemos que diseñar para todos y para todas. Yo cerraría, ¿no? esta presentación eh, haciendo esta reflexión, que el desarrollo urbano está presente, pero como un elemento desarticulado de las políticas urbanas, incluso estas con perspectiva de género. Y por lo consiguiente, diría que la práctica social y profesional de las disciplinas orientadas a la arquitectura y al urbanismo. O sea, necesitamos hacer un trabajo más articulado, necesitamos vincularlo con una política urbana y estar, creo que siempre atentas a las necesidades de las mujeres. Y yo diría a las mujeres que cuidan y que cuidan también para seguir reproduciendo de manera humanitaria, yo diría, y vinculatoria para el desarrollo de las propias sociedades. Pues con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Y veo que ya hay algunas preguntas. Te agradezco mucho la presentación, es realmente muy interesante y abre a una reflexión importante, ¿no? De qué propuestas, cómo cambiamos la situación que tenemos, porque es crítica.
Hay varias preguntas en el chat ya y ahorita vamos a pasar a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Entonces, a quienes nos están viendo, les invito a que prendan su cámara para que nos podamos ver quienes estamos compartiendo el aula virtual. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer de viva voz, les pido que levanten la mano ya sea en su video o usando de preferencia pues el botón de levantar la mano que está abajo en los 3 puntitos, en la parte de reacciones, ahí pueden levantar la mano, o si no, a veces están en el botón de chat, también pueden levantar la mano ahí. Entonces, ya hay varias preguntas. Voy a leer primero las que se pusieron en el chat. Y luego me salí, entonces me borró el chat, pero sé que hay dos. Una de ellas es sobre el tema de la gentrificación, ¿no? Y yo le digo un poco a esta feminización de la pobreza. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo plantear el tema de los cuidados, el tema de abordar el derecho al cuidado en diferentes países y políticas públicas que son de corto plazo, que no ven el problema de fondo, que puede ser justamente el problema de la expulsión de la población y sobre todo la expulsión de jefas de familia pobres, ¿no? Que además son el sector más vulnerable al tema de los cuidados. Y si puedes hacer una reflexión acerca también de esto que planteabas y la gentrificación, ¿no? Y luego, ahí te doy otra pregunta que había, que hablan aquí en el chat. Ay, se me borró. No, entonces nada más esa, y ahorita Alan, si me ayudas a recuperarla, o si quien la hizo puede por favor ponerla. Ese era un tema sobre este punto de cómo uno está el tema de la planificación urbana, ¿no? De todos estos manuales, de leyes, de reglamentación que existe, pero que en la práctica no se lleva a cabo, porque en la práctica lo que define un poco el espacio urbano es el tema de los intereses económicos y los grupos de poder que existen, ¿no? Esa es la otra pregunta que había. Sí, muchas gracias. Adelante, Juana. Sí, gracias, gracias. Pues interesante las dos preguntas y creo que están vinculadas. Yo planteaba en la exposición que el desarrollo urbano está desarticulado con la misma política, con las políticas urbanas. Entonces, estos procesos, ¿no? Yo diría de gentrificación, estos procesos, no sé si los han escuchado, sobre recuperación, ¿no? de espacios, ¿no? Que le llaman también revitalización. Esto que ha pasado en la colonia, no sé, en lo que se conoce como, que le conocieron como el Nuevo Polanco, ¿no? Esta zona de Delegación Benito Juárez, delegaciones incluso con el boom inmobiliario que hubo, toda esta reestructuración de la planeación, del desarrollo urbano, de la revitalización, reutilización de estos espacios, nos lleva pero poco reflexionamos en cómo en cómo va a afectar a las personas. ¿Sí me explico? Estamos separando, en este caso, el espacio construido de las prácticas sociales. Y en estas prácticas sociales, pues están incluidos este sector. Y la gentrificación es uno de los fenómenos que yo dijera afecta a las mujeres en su movilidad y en sus actividades laborales. Recuerden que hay un sector muy importante de la población que vive en la periferia, de mujeres que se dedican al trabajo doméstico y su mercado laboral justo está en estas áreas de centralidad. Y está en estas áreas centrales que lo que ha hecho y lo que hizo y exhibió la pandemia es que estas mujeres se quedaron sin empleo. Estas mujeres trabajadoras domésticas tuvieron esa necesidad de quedarse en casa obligadamente.
porque fueron retiradas por el riesgo que representaba su movilidad en transporte y que se redujo la movilidad del transporte, entonces ellas no tuvieron manera de acceder a su mercado laboral. Y también fueron expuestas, de cierta manera, pusieron en riesgo su salud. Entonces, si pensamos en que este fenómeno de la gentrificación está presente en distintas partes de la ciudad, pues obviamente tiene impacto en la práctica cotidiana y en la forma como va a afectar a un sector más vulnerable. Ese es por un lado. La otra pregunta que mencionaban, ¿de qué manera la política urbana también ha invisibilizado estas actividades de los cuidados? En el sentido en que nuevamente está solo en papel, pero no hemos generado un sistema estatal de cuidados. Ustedes se dieron cuenta que incluso en la misma pandemia, presentándose violencia, ¿no? Que se dio, se decía que solo las mujeres eran violentadas afuera y se demostró que no, que la violencia estaba al interior y que se dio esta campaña que a mí me pareció muy buena de las mascadas moradas, ¿no? Que se empezaban si en alguna mujer en algún momento estaba, pues yo dijera, en riesgo de ser violentada, incluso a riesgo de muerte, podía presentar y anunciar, decir, estoy siendo vulnerada en mi casa, estoy siendo violentada, y había como ahí pues una alerta. Sin embargo, ¿qué pasó? Se cerraron pues yo dijera, estos albergues, estos lugares que estaban propicios para cuando la mujer tuviera un acto de violencia y fuera ahí a ser atendida. Entonces hemos tenido, de cierta manera, algunos, pues entre que se nos proporciona y no se nos proporciona. Así es como muy ambiguo esto de atender las necesidades de las mujeres. Es ambiguo, yo diría. Necesitamos todavía trabajar en ello. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres se está dando, ellos entienden muy bien la importancia de las políticas de cuidado, están trabajando en ello y desde los marcos, yo dijera, globales, se está planteando cómo apoyar y cómo lograr un sistema de cuidados estatal. La pregunta. Había dos manos levantadas, una de Dulce María Romo, no sé si ya contestaron la pregunta, y la otra de Carmen Contreras. Entonces, le tocaría Sí, Carmen. a Carmen. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas felicidades por su participación y su ponencia estuvo extraordinaria. Gracias. Yo trabajo en consultoría y me interesa mucho lo que la lectura y usted abordó de alguna manera, que es este equilibrio que debe haber entre la responsabilidad estatal, las familias, la feminización de los cuidados y el mercado. Y en este sentido, nosotras asesoramos a desarrolladores inmobiliarios para que haya un equilibrio de la participación de las asociaciones público-privadas en el desarrollo urbano. Y cuando hacemos estudios sobre los efectos que va a tener un megaproyecto en colonias de la Ciudad de México, quisiéramos que una parte de la inversión que se genera como mitigación de impacto urbano se destinara a infraestructura de cuidados.
¿Por qué? Porque ocurre que muchas veces esa mitigación que está por ley, que está obligada, el desarrollador tiene que aportar algo a la comunidad que va a impactar o que negativo o positivamente, ¿no? Tiene que regresar la plusvalía que va a ganar, o sea, se la tiene que otorgar a una parte de la sociedad, es decir, al entorno vecinal. Va a parar a acciones como, pues, no sé, un parque que a los 5 meses la alcaldía va a dejar abandonado, etcétera, ¿no? Lo que nosotras queremos hacer es que haya una direccionalidad de ese una guardería estatal que está en condiciones deplorables. Uno piensa, caray, la mitigación tendría que apuntar hacia mejorar esa infraestructura que está ahí, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en la práctica? Porque por ley se puede hacer. En el espacio legal uno podría direccionarlo así, pero no es muy sencillo definir hacia dónde llevarlo, cómo yo clasifico qué es una infraestructura de cuidados, porque podría serlo todo, ¿no? Podría ser un parque, podría ser el metro, podría ser una estación de bomberos, todo eso podría ser una infraestructura de cuidados. Entonces, desde empezar a acotar qué es una infraestructura de cuidados y después cómo direccionar esos recursos privados para que ésta se desarrolle y pueda ser inclusiva y pueda tener perspectiva de género. ¿Cómo podríamos ahí resolver ese nudo? Hablando, por ejemplo, en el lenguaje de la lectura, que dice, hay 3 nudos ahí sobre, siempre que pensamos en conceptualizar los cuidados, ¿no? Pues para mí este es uno de los nudos más fuertes que tengo ahora. Sí, Carmen, mira, es importante lo que tú señalas. Y yo lo veo de la siguiente manera. Volver a plantear, ¿no?, el tema de los cuidados como una actividad que nuevamente, ¿no?, que se ha dejado solo en lo privado. Y tú dices, plantearla desde afuera, ¿no? Yo lo vería el cuidado como un derecho también, ¿no? Y que este cuidado como derecho tendría que plantearse con lo que vamos a entender por cuidado. Y el cuidado relacionado con el bienestar, pero también con el bienestar y con la garantía que te puede dar el Estado de Derecho. ¿En qué sentido? ¿Quién proporciona esta infraestructura? ¿Sí? Y esta infraestructura, como tú dices, la podemos clasificar como y nuevamente nos volvemos a enfrascar a los términos de la planeación urbana, a la planeación sectorial, a lo que entendemos por equipamiento urbano. Ahora tú dices cómo abrirlo y cómo reflexionar sobre una infraestructura del cuidado. Pues es en una dimensión mucho más social, con derecho, con un derecho que hemos de cierta manera que ejercer, que le permitan de cierta manera a la mujer su desarrollo pleno. ¿En qué sentido pleno? En involucrar de cierta manera también al mismo sistema de cuidados que las guarderías, de cierta manera, como las entendemos, con su horario restringido, con su horario nada más para las mujeres que trabajan. Tendríamos que tener otra concepción de la guardería, porque aunque la mujer no trabaje por un ingreso remunerado, tendría que tener un espacio también para llevar a sus hijos, ¿no? Y también ella tener este aspecto de autonomía para poder disponer de tiempo libre. En donde tú comentas lo más, yo dijera el reto más grande que tenemos es posicionar nuevamente qué entendemos por esa infraestructura de cuidados, pero también cómo vamos
abrirlo a una participación de que más gente entienda que el cuidado no solo se genera en la casa, que el cuidado también tendría que estar vinculado con una infraestructura que fuera ¿por quién va a estar administrada? Ese es un gran tema. Ustedes han oído hablar, y lo vinculo con lo de los presupuestos participativos. Si ustedes ven cuáles son los proyectos de presupuesto participativo, y ahí te lo dejo de tarea, Carmen, revisa, ¿y por qué nadie ha propuesto una infraestructura de cuidados? Lo que entendamos por eso, por lo que entendamos por infraestructura de cuidados. Pero creo que nosotros como ciudadanía tenemos que poner, pues sí dijera, en la agenda que una infraestructura de cuidados tenemos que empezar a construirla, a decidir qué entendemos y cuál va a ser es hacer una barda, poner una cámara de vigilancia, ¿sí? Entonces ahí tenemos herramientas nosotros de participación ciudadana que se destina un presupuesto muy importante, pero este presupuesto es también destinado para la conservación del espacio público, pero yo les puedo decir de qué manera la población que cuida, las mujeres que cuidan, de qué manera se sienten también libres para llevar a quien cuidan a un espacio público. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de ser cuidadoras o de cuidar también nos permite que tengamos la libertad de apropiarnos de la misma ciudad, que el cuidado no solo se dé dentro de la casa, sino que ese cuidado también vincule cómo nos relacionamos con la ciudad. Porque si no, volvemos nuevamente al encierro de lo que representa el cuidado. Y recuerden que en el cuidado, en esta definición que también hace Lucía Fragoso en este texto que hace sobre la Ciudad de México, de que quién cuida, ella lo plantea. Este concepto de cuidado tiene una dimensión muy amplia, que va desde la cuestión incluso emocional, ¿sí? Es una cuestión ahí emocional, es una cuestión que también está vinculada con la ética del cuidado y que también está vinculada con lo que yo les decía, este concepto de la pobreza del tiempo. Entonces, tenemos infraestructura del cuidado, pero ¿a dónde se va a localizar esta? Ya, ahí ya nos permite preguntarnos desde la planeación, desde el urbanismo, en dónde van a estar localizados este equipamiento. Nuevamente va a ser un equipamiento que va a estar alejado de donde se requiere. Es un equipamiento que nuevamente va a estar en zonas donde no, donde sean poco accesibles. Entonces, todo tiene que ver, por eso yo les decía, todo tiene que ver con cómo estemos vinculando a la planeación. Y en tu caso, Carmen, se me hace muy importante todo lo que tú estás haciendo en el trabajo, porque te estás preguntando cómo vamos a vincular a distintos actores en esta propuesta. Y yo te diría, siempre por eso vinculamos a las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles están haciendo un fuerte trabajo con las mujeres y estas organizaciones civiles tienen mucho trabajo con ellas y son quienes conocen las necesidades de estas mujeres cuidadoras. Pero aún así,
todavía desconocemos mucho sobre el cuidado en general. Muchas gracias, Juana, por las respuestas. Son las 12. Yo sé que tú te tienes que retirar ya bien pronto. Entonces, yo creo que debe haber muchos más comentarios y preguntas, pero tal vez lo que podríamos hacer es que si alguien tiene una pregunta para Juana, si la pueden escribir por el chat, se las hacemos llegar. Lo que les voy a hacer es una invitación a todas las personas a que se queden para hacer una dinámica de discusión grupal. Pero, Juana, si quieres dar una última reflexión, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Veo aquí a la arquitecta María de Lourdes, arquitecta. Pues aquí tenemos a una mujer pionera, ¿no? En estos, en poner a las, pues un abrazo para todos y todas y de verdad, mucho éxito en la actividad que van a tener. Hasta luego.